Estamos estudiando acerca de los 5 grandes sermones que pronunció, que proclamó, que enseñó nuestro Señor Jesucristo durante sus 3 años de ministerio y que recoge el evangelista Mateo. En el estudio pasado estuvimos viendo la introducción del primer sermón que se ha denominado el sermón de las bienaventuranzas, el sermón del monte y la sección de las bienaventuranzas. Esta serie de sermones, de este primer sermón, va a tener 27 mensajes. Y hicimos la introducción a las bienaventuranzas y en el día de hoy entramos entonces en la primera de las bienaventuranzas que se encuentra en Mateo capítulo 5 y versículo número 3. Mateo capítulo número 5 y versículo número 3. En esta porción de la palabra, un solo versículo, vamos a estudiar en el día de hoy sobre esa primera parte o ese primer dicha bendición que el Señor da a aquellos que son, como vemos aquí, pobres de espíritu. Dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oremos. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos las gracias por la oportunidad que nos permites para tomar tu palabra, para escudriñar las sagradas escrituras, para edificar nuestras almas, para glorificarte en la medida en que vemos lo que es tu deseo para nosotros y lo podemos poner por obra. Gracias, Señor, porque tú has hecho la obra, tú nos has salvado, tú nos has justificado, tú nos has santificado, tú nos has aún cuidado y nos has adoptado como hijos tuyos para que nosotros podamos hacer tu perfecta y santa voluntad. Y sabemos, Señor, que tú describes a través de estos pasajes lo que nosotros debemos de ser como creyentes, como hijos tuyos, como cristianos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a llenar la medida que tú has establecido para tus hijos. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entramos entonces en la primera de las diferentes bienaventuranzas que el Señor plantea aquí en la introducción del Sermón del Monte. Si leemos la versión del 2005 de la Liga Bíblica Mundial, se traduce ese texto de la siguiente manera: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Y hacemos esta comparación entre por lo menos dos de las traducciones bíblicas, porque muchas veces se ha tomado este texto de la palabra de Dios para enseñar que el reino de los cielos es para las personas que no tienen dinero, para los pobres, tan solamente para los pobres. De hecho, hay un texto que vamos a ver en la palabra de Dios, está en Lucas capítulo número 6, verso 20, que sería el texto paralelo, que tan simplemente Lucas dice: bienaventurados vosotros los pobres, porque de vuestro es el reino de Dios. Entonces es una realidad que el Señor no está hablando de pobres materiales, sino está hablando de pobreza espiritual. Diríamos que esta primera bienaventuranza tenía que ser la primera, porque es imposible que nosotros veamos a las demás bienaventuranzas como dicha, como algo de bendición para el creyente, y que ese creyente no esté adornado, diríamos, caracterizado por una pobreza espiritual, por pobreza de espíritu, ¿verdad? Con un anhelo de ser bendecido por la persona de nuestro Dios. Está claro que las bienaventuranzas no están dispuestas en este orden en que la vamos a ir estudiando, y en que
Señor también las proclamó de manera fortuita, sino que tiene una razón por la cual cada una de ellas ha sido colocada en el orden en que aparece en la palabra de nuestro Dios. Nosotros debemos someter, y es lo que quiere el Señor hacernos entender, que todo cristiano, todo aquel que se llame hijo de Dios, tiene que someter su espíritu a la mínima expresión, tiene que humillarse ante la presencia del Señor para que nosotros podamos ser llenados hasta la saciedad por el Espíritu de nuestro Dios, como declara asimismo la Sagrada Escritura. Es por tanto que nosotros no podemos, de hecho, ser bendecidos por Dios si no tenemos un corazón dispuesto, un corazón humilde, un corazón que entienda cuál es la diferencia entre nosotros y Dios, ¿verdad? Y eso lo vamos a analizar dentro de un rato. La pobreza en este pasaje es evidentemente una cualidad que expresa la manera en que nosotros debemos estar desposeídos de todo espíritu mundano, de todo espíritu que nos lleve a confiar en nosotros mismos, que nos lleve a ser personas prepotentes, orgullosas, altas de espíritu, y que no estemos en la disposición de humillarnos delante de la presencia de Dios para ser permeables a la voluntad de Dios y al deseo de Dios en nuestras vidas. Entonces vamos a ver en primer lugar lo que significa la pobreza de espíritu. En primer lugar tenemos que decir que la pobreza de espíritu no es un asunto de personalidad. Cuando estamos hablando de esta bienaventuranza, es evidente que tenemos que reconocer cuán equivocados estamos al pensar que una persona, usted ve personas por ahí que son como, ¿verdad?, tranquilitas, pusilánimes, que como dicen por ahí, no matan ni una mosca, y decimos, mira qué persona, ¿verdad?, más humilde, qué persona más tranquila, qué persona, y confundimos, como decimos los dominicanos, las habas con las habichuelas. La Biblia no nos está hablando de ninguna manera de una cualidad, cuando habla de esta bienaventuranza, de una cualidad de la personalidad del individuo. Y es verdaderamente triste pensar en la confusión que muchas veces tenemos en el mundo, y principalmente cuando nosotros vemos dentro aún de las iglesias cristianas personas o individuos que tienen un tipo de actitud que nosotros podemos confundir con lo que es la pobreza de espíritu. Estamos hablando de aquella tendencia, ¿verdad?, que tienen muchos en contra de lo que es la seguridad, la agresividad, la apariencia aún física de un líder, y entendemos que esa persona tiene que estar, ¿verdad?, si quiere ser pobre de espíritu, tiene que ser una persona de un perfil bajo. La Biblia nos habla de que cuando estamos diciendo o estamos aplicando esto a nuestra vida, no es un asunto entonces de la personalidad o del comportamiento del individuo en cuanto a sus dotes naturales. Está hablando aquí de el fruto que debe adornar a un creyente que ha recibido el Espíritu de Dios y que imita al Señor Jesucristo. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad es la base de la pobreza en el espíritu. Es la cualidad que nos lleva a comprender que con nuestras propias fuerzas no podemos hacer espiritualmente absolutamente nada en nuestras vidas. Por eso el Señor dijo, Juan capítulo 15 y verso 5 en su segunda parte, porque separados de mí, nada, absolutamente nada podéis hacer. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera. Mire lo que dice la palabra del Señor. Si usted busca 1 Corintios capítulo número 2 y versículo 1 al versículo 2, note lo que dice ahí la palabra del Señor.
El apóstol Pablo está hablando de esta manera. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros, oiga lo que dice aquí, con debilidad y mucho temor y temblor. Ahí vemos la dependencia del apóstol Pablo al Espíritu de Dios. Ahí vemos a un apóstol Pablo que tenía abolengo, un apóstol Pablo que tenía conocimiento, un apóstol Pablo que tenía pedigrí, un apóstol Pablo que tenía de dónde sacar para enorgullecerse. Y dice aquí la palabra muy claramente: no vine a vosotros con excelencia de palabras o de sabiduría. Está hablando de la capacidad que tenía el apóstol Pablo de arengar, de predicar, de proclamar en el conocimiento que tenía de la palabra de Dios, como dice aquí, ni siquiera a través de la sabiduría humana que podía adornar a este ser humano. Dice aquí la palabra, me propuse. Es interesante, me propuse. Porque no es natural de parte de nosotros cuando tenemos capacidades, cuando tenemos medios, cuando tenemos, ¿verdad?, teneres, ¿verdad?, no acudir a ese tipo de argumento para nosotros convencer a los demás. Y dice el apóstol Pablo, yo me propuse ir a vosotros, hablar de Jesucristo, de este crucificado, y estuve entre vosotros, dice aquí, con debilidad y mucho temor y temblor. Es interesante la actitud que manifiesta aquí el apóstol Pablo y que destaca aquí el apóstol Pablo acerca de su actitud de humildad en el Espíritu y dependencia del Espíritu de Dios. Entonces es importante que nosotros como creyentes no podemos permitir que nadie cambie nuestros valores espirituales. Que entendamos que aquel que es pobre de espíritu no tiene por qué avergonzarse de manifestar que está sujeto al Espíritu y que no puede de ninguna manera estar echándose gloria de hombre y buscando gloria de hombre, cuando lo que le va a servir a su vida es precisamente el mantenerse humillado ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que ser pobre de espíritu no implica que nosotros estemos haciendo cosas para evidenciar que somos pobres de espíritu. Como alguien dijo por ahí, es que yo soy muy humilde. Y esa era su gloria, ¿verdad? Esa era su manera de ufanarse, esa era su manera de engrandecerse, esa era su manera de manifestar delante de los demás que era superior que los demás, porque él era humilde, porque él es humilde. Debemos tener en cuenta que la pobreza de espíritu es algo netamente espiritual. Y como dijimos en la introducción, aquí no es algo que adquirimos cuando nacemos o es parte de nuestra naturaleza humana. La pobreza en espíritu no implica mantener una apariencia de igual manera así como andrajosa, como, ¿verdad?, como que yo no me pongo esto, que yo no me pongo aquello porque yo tengo que aparecer. Eso se dio mucho en las iglesias cristianas en los años atrás. Principalmente las damas. Usted veía iglesias evangélicas a donde las damas, ¿verdad?, no se afeitaban las piernas, ¿verdad?, se vivían con el pelo hasta por allá, no se pintaba ni siquiera un coloretito porque había que aparentar que tú eras espiritual.
Esta es una condición del corazón. Es evidente que lo que hay en el corazón va a ser reflejado en nuestro exterior, ¿verdad? En nuestro comportamiento y nuestras actitudes. Pero el pobre de espíritu no es aquel que mantiene esa apariencia andrajosa o una actitud asceta o declarando a todo el mundo que vean su condición de espiritualidad. Los cristianos que son humildes manifiestan su pobreza en espíritu en la medida en que reconocen lo que verdaderamente somos, pecadores. Pecadores que hemos sido perdonados por Cristo. Y vemos ahí cuánto contraste existe entre un hombre del mundo con un currículo excelente en virtudes y un creyente que se presenta como el más que todos los pecadores. Como decía el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero. ¿Qué ejemplo podemos ver de acuerdo a esta enseñanza de la pobreza de espíritu? El gran ejemplo de todos los ejemplos que podemos tener en las Sagradas Escrituras de la pobreza de espíritu aparece en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Cuando el apóstol Pablo describe la kenosis de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en Filipenses capítulo número 2 encontramos allí cuando el apóstol Pablo nos habla claramente acerca de la humildad y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que debe ser copiada, que debe ser imitada por todos y cada uno de nosotros. Dice allí la palabra de Dios, capítulo número 2, lo vemos aquí de Filipenses y versículo número 5, cuando él dice claramente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y vemos ahí el gran ejemplo que destaca el apóstol Pablo acerca de lo que es la verdadera humildad, la verdadera pobreza de espíritu a la cual fue sometido nuestro Señor Jesucristo como un ejemplo para nosotros. Esas actitudes donde el Señor da toda gloria a Dios el Padre, ese tipo de acciones donde el Señor Jesucristo en su condición de hombre pudiese, imagínense, enorgullecerse. El Señor Jesucristo pudo haber destacado cuántas cualidades, siendo verdaderamente Dios, aun cuando era verdaderamente hombre, delante de los hombres, para engrandecer su persona. Pero ¿qué dice la palabra de nuestro Señor? Que Él se sometió al Padre en humildad, en obediencia, para mostrar la grandeza de la persona de Dios, como vemos aquí en la Sagrada Escritura. ¿Y qué implica entonces esa pobreza de espíritu? Ausencia total de todo orgullo, de toda actitud mundana, terrenal y por tanto diabólica, que muchas veces enaltecen a los hombres y ponen a Dios por el piso. Jesús sabía que en su condición de hombre, Él no podía hacer nada, no podía producir nada sin la ayuda del Padre, sin que el Padre lo glorificase. ¿Cuántas veces el Señor oró al Padre para que el Padre le reconociese como su hijo?
le diese fuerza como su hijo, le diese el poder que él necesitaba como su hijo, nos enseña la palabra. Y la manera en que él estuvo sometido todo el tiempo a la persona del Padre. ¿Cuánto más nosotros debemos entender que nuestro abolengo, nuestra nacionalidad, nuestras cualidades humanas, nuestro dinero, nuestra preparación, nuestra posición social es solamente basura ante la grandeza de nuestro Dios? Ante la grandeza de nuestro Dios. Yo me encontré en una ocasión con un misionero con un ego bastante alto, y me comenzó a decir todos los grados que tenía, y que yo estudié en no sé dónde, y que yo tengo un PhD no sé qué, y que yo fui a la mejor universidad de Estados Unidos, y que yo me gradué a no sé. Y yo solamente tenía una pregunta en mi cabeza: ¿cómo está tu vida espiritual? Cuando yo me encuentro personas que están ufanándose de lo que son, de lo que han logrado, la pregunta que yo tengo en mi corazón es esa: ¿cómo está tu vida espiritual? ¿De qué te sirve tener todos esos grados habidos y por haber? Que no es malo, usted puede tener todos los grados que usted quiere, aprender todo lo que usted quiere, estudiar todo lo que usted quiera. Lo que usted no puede hacer es enorgullecerse de eso, porque Dios sabe más que nosotros y sabe más que cualquiera que haya estudiado en todos lados del mundo y en las mejores escuelas y en las mejores universidades. Pero nada de eso sirve cuando estamos hablando de pobreza espiritual, que es lo que nos lleva al creyente a depender 100% de la persona de nuestro Dios. Todo eso, si no está sometido a Cristo, se convierte en obstáculo para que nosotros podamos ser humildes y pobres de espíritu, como Dios espera que seamos nosotros los cristianos. Tenemos un gran ejemplo en el Antiguo Testamento de lo que significa la actitud de una persona que es pobre de espíritu, que reconoce su condición delante de Dios. Isaías capítulo 6, verso 5. Encontramos allí cuando Isaías tiene la visión de la gloria de Dios. Vemos ahí cuando Isaías, viendo la visión de la gloria de Dios, se hace como una especie de radiografía espiritual. Y se reconoce a sí mismo de lo que es, de lo que en realidad es. Note lo que dice aquí la palabra: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. La gloria de Dios consume al hombre. La gloria de Dios, nosotros los seres humanos siempre estamos tenemos mucha tendencia a hacer comparaciones. De hecho, usted ve que la política en nuestro país está haciendo comparaciones. Aquí no hay, por lo menos en nuestro país lo sabemos, no hay un solo político que salga al ruedo de la política a presentar un programa de gobierno de lo que él está dispuesto a hacer. No. Lo que él hace es compararse con el otro, hundir al otro para que sea él resaltado. Esa es la forma de política que generalmente hacen los hombres. Y no solamente en este país, en todos los lugares. Si usted se acuerda de la famosa encuentro que tuvo Hillary Clinton con Donald Trump, usted ve allí cómo
hasta la amenazó de que le iba a meter presa y ella diciéndole la vagabundería que hacía. Y él, o sea, Señor, muestre qué es lo que usted está dispuesto a hacer. ¿Cuál es su posición delante de un pueblo que está buscando a quién elegir? Y vemos ahí que el hombre tiende a eso, a compararse con los... Es que yo no soy tan malo como es. No, es que el pecado que cometió fulano es peor que el que yo cometí. Oye, no te compares con los hombres, compárate con Dios. Cuando nosotros nos reflejamos ante la persona de Dios, es que podemos entender lo que es la humildad y pobreza de espíritu, como hizo Isaías y manifiesta Isaías en este capítulo 6, verso 5. Ay de mí, dice aquí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y el hombre, mire, Isaías se sintió muerto, se sintió deshecho ante la santidad de la persona de Dios. Isaías mostró con esta actitud ser uno de los hombres más humildes de espíritu, en un momento en el cual él se refleja ante la presencia de nuestro Dios y manifiesta una sensación de vacío y de pobreza espiritual. Al darse cuenta de todo lo que Dios es, Isaías manifiesta aquí cuánta pobreza de espíritu había en él. Y entendió, como dice aquí la Sagrada Escritura, la diferencia que hay entre una persona, un creyente, y el Dios al cual nosotros tenemos que imitar. Así nos muestra la palabra del Señor lo que implica esta verdad. Eso fue en el Antiguo Testamento. Un tremendo ejemplo que tenemos ahí en el Antiguo Testamento de lo que implica la pobreza de espíritu. Pero en el Nuevo Testamento también tenemos una gran enseñanza aquí, donde vemos, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, y es el ejemplo, vuelvo a traer al apóstol Pablo a ruedo, cuando vemos aquí la pobreza de espíritu de este hombre, que teniendo razones, porque hay que ver cómo fue vilipendiado el apóstol Pablo, cómo fue acusado el apóstol Pablo de tantas cosas y cómo tuvo que defender su ministerio. Sin embargo, como dice aquí la palabra de Dios, cuando tuvo que hablar de su relación con Cristo, manifestó esta verdad. Dice aquí la palabra del Señor, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahí en Filipenses capítulo número 3 y versículo número 4 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto nos muestra cuánto deseo había en el corazón del apóstol Pablo para depender de la persona de Dios. Una persona que es pobre de espíritu es una persona que quiere enriquecerse en Cristo, que quiere conocer las riquezas que hay en Cristo. Es una persona que anhela, como dice aquí la palabra, ser como el Señor Jesucristo. Y de esa manera la Biblia nos muestra ahora la herencia que tienen aquellos que practican y viven anhelando ser pobres de espíritu. Y vemos aquí la posesión adquirida que viene de las manos de nuestro Señor. Porque dice el texto, capítulo 5, volviendo otra vez a Mateo, en esa primera bienaventuranza, Mateo capítulo 5 y versículo número 3, note aquí lo que dice la palabra de Dios.
muy claramente enseña la Escritura: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos, dice aquí, es una concesión que viene de nuestro Dios para aquellos que podemos alcanzar o pudiésemos alcanzar esa pobreza espiritual, el reino de los cielos. Eso es lo que nos enriquece. Por eso la Biblia nos enseña que nosotros debemos de poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La Biblia nos enseña que debemos hacer tesoros en los cielos y no acumular riquezas o vivir para acumular simplemente riquezas aquí en la tierra. Y es maravilloso ver cuando la palabra de Dios nos declara todo lo que nosotros como creyentes podemos adquirir en humildad de espíritu cuando nosotros nos sometemos al Señor. Aún podemos ser los más pobres humanamente hablando, ¿verdad? O en cuanto a tener se refiere, pero dice la palabra de Dios: somos ricos en Cristo Jesús. Y así lo expresa nuestro Señor Jesucristo: bienaventurados porque de ellos, esa es nuestra posesión, porque de nosotros es el reino de los cielos. Y Jesús nos enseñó a no tener nada ni a depender absolutamente de nada aquí en la tierra que no sea del Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuánta gente, y aún cristianos, están aferrados a cosas en esta tierra que algunos no quieren ni siquiera que el Señor venga, porque van a perder todo aquello de lo cual están aferrados? ¿Tú sabes lo que es eso? Que me dio tanto trabajo yo obtener mi casa o mi apartamento, y que ahora el Señor venga y que yo no pueda disfrutar eso. Oiga, ¿qué te ata aquí en la tierra? ¿Qué te impide que tú puedas salir ahora mismo con gozo de esta tierra para estar en la presencia de nuestro Señor? Y Jesús nos enseñó, dice aquí, a depender solamente de aquello que poseemos en el Espíritu de nuestro Dios. Y es lo que nos enseña la palabra. De hecho, ahora en el Sermón del Monte vamos a analizar un poco más adelante la manera en que el Señor nos enseña allí y nos aconseja a hacer tesoros en los cielos y no en la tierra. Porque aquí entran los ladrones y te lo llevan. Aquí el hollín tizna, como dice, y la polilla corroe. Pero allá en los cielos no existe absolutamente nada de eso. Nuestra herencia es perecedera por los siglos de los siglos. Y esto se logra en la medida en que nosotros entendamos que debemos de dejar de hacer cosas por nosotros mismos para gloriarnos, cuando nosotros sabemos que en el poder del Espíritu podemos hacer todo lo que sea conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y al final le vamos a dar la gloria a aquel que nos da ese poder. En los cielos vamos a tener riqueza en abundancia. La posesión de un cristiano no será hallada en esta tierra. La posición de un cristiano está en los cielos. La Biblia nos dice que aquí somos extranjeros y peregrinos. El extranjero y el peregrino no echa raíz en ningún lado. El extranjero y peregrino no amontona en ningún lado nada. Imagínense que usted tenga que andar con una casa atrás, 7 carros atrás, caminando. Hoy estoy aquí, mañana estoy en San Francisco Macorís, pasado mañana en Montecristi, con la casa a rastro y con todos los teneres que usted tiene a rastro. El extranjero y el peregrino no tiene peso que arrastrar. Es libre en el Señor, como dice aquí la palabra. No tiene ataduras aquí en la tierra. Su anhelo es lo que va a disfrutar en los cielos. Porque como dice el Señor, porque de ellos, allí está nuestra posesión. Porque de ellos es el reino de los cielos.
¿Qué más riqueza podemos anhelar que tener en posesión el reino de los cielos? Como dice el texto, ni donde la polilla, ni el orín, ni los ladrones pueden afectar ese tesoro que el Señor tiene preparado para nosotros. Un cristiano que es humilde, un cristiano que es pobre de espíritu, es uno que reconoce que no merece absolutamente nada, solamente el infierno eterno. Y por Cristo hemos sido librados. Y por Cristo recibimos esa herencia gloriosa en el reino celestial. Y por último, ¿qué vemos? La satisfacción espiritual que recibimos cuando tenemos esa actitud de ser humildes y de ser pobres de espíritu. El creyente que ha comprendido el propósito de la pobreza de espíritu es un creyente que siempre va a estar satisfecho. Porque ¿qué más nosotros podemos esperar cuando se nos ha ofrecido el reino de los cielos? ¿Qué más queremos nosotros tener cuando tenemos la posesión? Si usted lo cree, ahora usted no lo cree, usted va a vivir la vida entera buscando cosas para sentirse satisfecho. Pero cuando tú estás convencido de que tú eres poseedor del reino de los cielos, de lo que implica el reino de los cielos, de lo que es la posesión del reino de los cielos, entonces tú no vas a anhelar absolutamente nada más. Nada más. Vamos a comer porque hay que subsistir. Vamos a tener una casa porque hay que guarecerse. Pero el problema no es la mejor casa, el mejor barrio, la mejor sociedad, la mejor posición en esa sociedad. Todo eso, dice la palabra, es basura ante lo que nos ofrece nuestro Señor. Y más que todo eso, cuán satisfechos vamos a estar cuando nosotros reconozcamos que aún siendo pecadores y aún cuando no merecemos absolutamente nada, hemos recibido por gracia de Dios la salvación, la propiciación, la redención, la justificación, la reconciliación con nuestro Dios y la adopción como hijos suyos. Porque los hijos son los que heredan. Los que no son hijos no heredan. Pero es como dice la Escritura: somos hijos de Dios y coherederos con Cristo, si es que juntamente con Él padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. La grandeza del plan de Dios satisface al creyente y nos recuerda que somos pequeños. Nos recuerda que somos débiles. Nos recuerda que somos pobres. Nos recuerda que no podemos hacer absolutamente nada si no es en dependencia de aquel que es el Todopoderoso, el Pantocrátor, aquel que lo puede todo y en el cual nosotros tenemos riquezas espirituales. Mis amados, esperamos en el Señor que podamos entender lo que implica ciertamente esa pobreza de espíritu que el Señor quiere que haya en nosotros y podamos desarraigar todo orgullo, toda prepotencia, toda actitud de que yo soy el único al cual nosotros tenemos que engrandecer, es al Dios de los cielos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, una vez más estamos ante tu presencia, dándote gracias. Gracias, Señor, por tu grandeza. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre. Y ante ti, Señor, podemos estar solamente con temor y temblor, reconociendo nuestra pecaminosidad, reconociendo nuestra condición de seres creados, que separados de ti, nada somos. Y
por tu gracia, tú nos diste salvación, nos proveíste de tu Espíritu para que podamos tener esa humildad, para que nosotros podamos reconocer lo que verdaderamente somos y cuánto te necesitamos. Padre, bendice aquí a cada hijo tuyo, a cada hija tuya, y que tú, oh Dios, te engrandezca en nuestras almas, a través de nuestras vidas, y que podamos glorificarte en todo lo que hagamos, reconociendo que nada somos y reconociendo que el poder, la gloria, el honor, la majestad, la altura te pertenecen a ti y solamente a ti. Bendícenos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.